Universidad Católica de Cuenca, Medicina, expresión oral y escrita. Integrantes: Echinley Meima Duarte, Antonella Yadira Gaibor Jiménez, Antonio Bolívar Carrión Crespo. Docente: abogada Reina Segovia. La comunicación y el lenguaje. Generalidades de la comunicación. Naturaleza de la comunicación. Consiste en el intercambio de mensajes entre dos o más individuos. Los humanos somos seres sociables por naturaleza y por consiguiente tenemos la necesidad de interactuar con los demás para conocer lo que nos gusta o nos disgusta, nuestros pensamientos, conocimientos y definiciones. La comunicación desde el hogar. La necesidad de comunicarse se observa en el desarrollo del niño, que durante el primer año muestra una actividad social y por ende comunicativa, que inicia y desarrolla en el centro de la familia. Si el proceso se realiza en esta etapa primordial y no se trata de inculcar otro sistema de comunicación que le dé acceso de la interacción socioafectiva, el niño se verá involucrado al medio comunicativo y así podrá desarrollar posibilidades mentales, dinámicas y expresivas. El origen del vocablo comunicación. Si nos referimos a su procedencia, la palabra comunicación proviene del término latino communicatio, y este a su vez proviene de otro vocablo latino communis, que significa común. De communis procede el infinitivo comunicare, el cual se deriva de nuestro comunicar, que significa poner en relación, tener comunicación con otro, poner en común, etc. Definición de la comunicación. Es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. Comunicación pasiva. En la comunicación pasiva existe un emisor que emite un mensaje y un receptor que lo recibe. Se llama pasiva porque el receptor no puede influir de ningún modo sobre el emisor. Caso típico de comunicación pasiva es ver la televisión, escuchar la radio, asistir a una conferencia, entre otras. Comunicación activa. En la comunicación activa existe un emisor que emite un mensaje a un receptor que está presente y que influye sobre el emisor por medio de gestos y de sus respuestas. Casos típicos de la comunicación activa son el diálogo, la llamada telefónica, entre otros. Elementos de la comunicación. Código. Es un conjunto de signos que se combinan siguiendo unas reglas y que permiten su interpretación, por lo cual el emisor elabora el mensaje. El receptor también ha de conocer el código para interpretar el mensaje. Canal. El medio físico a través del cual se transmite el mensaje desde el emisor hasta el receptor. Emisor. Es la persona que tiene la intención y se encarga de transmitir una información, para lo que necesita elaborar y enviarla al receptor. Esta persona elige y selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de codificación, codifica el mensaje. Receptor. La persona a quien va dirigido el mensaje y quien recibe el mensaje y lo interpreta. Realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor, es decir, decodifica el mensaje. Mensaje. En el sentido más general, es el objeto de la comunicación. Está definido como la información o secuencia de signos que el emisor elabora y envía al receptor a través de un canal de comunicación o medio de comunicación determinado. Situación. Es el espacio donde se desarrolla el acto o situación comunicativa. Es el conjunto de circunstancias que afectan tanto al emisor como al receptor, y además condicionan la interpretación del mensaje. Lenguaje natural.
El lenguaje natural es aquel que utilizamos al conversar, dar una noticia, escribir un resumen, una carta, tomar apuntes. Lenguaje literario. En el lenguaje literario, el autor utiliza todos los medios que la lengua le ofrece a fin de crear belleza e impresionar nuestra sensibilidad y sentimientos estéticos. Canales de la comunicación. Un canal es el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de información entre emisor y receptor, que emite a un remitente. Los canales de comunicación que tenemos son visuales, auditivos y táctiles. Canal visual. Cuando los mensajes son percibidos por la vista. Canal auditivo. Cuando los mensajes son percibidos por el oído. Canal táctil. Cuando los mensajes se transmiten a través del tacto. Sistema de comunicación humana. El sistema de comunicación es el lenguaje. La lengua materna es un sistema de signos adquiridos con propósitos de comunicación. Involucra a los individuos de una comunidad a que se interrelacionen. Es adquirida por el niño en contacto con la generación que le procede en el ámbito sociocultural. El lenguaje humano. Sistema de símbolos vocales arbitrarios mediante el cual los miembros de una sociedad se comunican e interactúan entre sí. Se trata, en pocas palabras, del más eficiente sistema de comunicación del que los seres humanos disponen, ya que es el vehículo principal mediante el que se expresa tanto el significado como el pensamiento. Tipos de lenguaje. Lenguaje oral. El lenguaje oral es un modo de comunicación y representación que a través de él se expresan ideas, pensamientos y situaciones. Se caracteriza por ser inmediata, ser directa, ser apoyados en los elementos extralingüísticos como son el tono, actitud y gesticulación. El lenguaje hablado lo podemos encontrar en charlas, conversaciones, disertaciones, exposiciones, conferencias, redacciones, paneles e incluso discursos. Lenguaje escrito. El lenguaje escrito es la representación de la lengua por medio del sistema de escritura. Este lenguaje se caracteriza por ser menos expresivo, ser espontáneo y carecer de gestos. Este lenguaje tiene un vocabulario más extenso y apropiado. Este lenguaje lo podemos encontrar en lo que es los telegramas, cartas, apuntes, informes, solicitudes, oficios, certificados, acuerdos, actas de recibos e incluso contratos. Lenguaje en señas, cuando ni la escritura ni el habla se encuentran presentes. Se basa en movimientos y expresiones a través de las manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo. Este lenguaje se divide en 4 diferentes grupos. Primer grupo, sonoras. El sonido de los instrumentos musicales, el timbre de una puerta, los silbidos, las canciones, entre otras. Segundo grupo, visuales. Las luces de los semáforos, las nubes de humo, los juegos pirotécnicos, las fotografías, los carteles, los movimientos de bandera, entre otros. Tercer grupo, táctiles. Una caricia, un apretón de manos, un empujón. Cuarto y último grupo, olfativas. El perfume que nos evoca a una persona o un lugar. Lenguaje audiovisuales. Es toda aquella comunicación que transmitimos a través de los sentidos de la vista y del oído.
El lenguaje audiovisual puede ser desde una imagen estática a una dinámica e incluso un sonido. Con todo esto nos comunicamos con un receptor. El tema audiovisual es considerado un arte en la publicidad, el periodismo, la televisión, el cine y ahora incluso en la web. Funciones del lenguaje. Función emotiva o expresiva. El emisor hace referencia a lo que siente, su yo íntimo, predominando él sobre todos los demás factores que constituyen el proceso de comunicación. Ejemplo. Hola Antonella, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Chin. Yo me encuentro muy bien. Me alegro. ¿Vamos por un té? Vamos. Función conativa o apelativa. El receptor predomina sobre los otros factores de la comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona del tú, de quien se espera la realización de un acto o una respuesta. Ejemplo. Chin, ¿puedes poner un par de hojas en la impresora? Está bien. ¿Está en el segundo cajón del modular? Sí, y ciérralo con seguro, por favor. Función referencial. El acto de comunicación está centrado en el contexto, o sea, en el tema o asunto del que se está haciendo referencia. Se utilizan oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas. Ejemplo. Chin, el abogado no asistió al congreso. Entonces, ¿las clases se suspenden hasta las 10 a.m.? Por supuesto. Función fática. Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. Para este fin existen fórmulas de saludo, fórmulas de despedida y fórmulas que se utilizan para interrumpir una conversación y luego continuarla. Ejemplo. Hola Antonella, buenos días. Hola Chin, buenos días. Espere, se le cayó su pañuelo. Gracias, nos vemos, que pase bien. Función metalingüística. Se dan cuando hablamos acerca del significado de una palabra, del sentido que tiene en un contexto particular, sobre las reglas de pronunciación, entre otras. Ejemplo. Vamos a corregir la gramática de sus tareas. La primera palabra después de un punto se escribe con mayúscula. Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba, pero solo llevan tilde cuando terminan en la letra N, en la letra S o en vocal. Función poética. Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición, en la forma como éste se transmite. Entre los recursos expresivos utilizados están la rima, la aliteración, etc. Ejemplo. Perfección. Esa nube fue y se fue. Qué limpio ha dejado el aire. La pureza de ese ser que existió para negarse. Niveles de comunicación. Pueden situarse hasta en 4 niveles. Nivel intrapersonal. Es aquella comunicación que llevamos con nosotros mismos. Intervienen solamente el pensamiento y el lenguaje. Como por ejemplo, cuando nos levantamos y nos decimos a nosotros mismos: ¿cómo me voy a vestir para ir a mi trabajo? Nivel interpersonal. No es otra cosa que aquel acto comunicativo que se pone en práctica entre 2 o más personas. Nivel masivo. Se refiere a la comunicación que se da en grandes masas. Nivel grupal. Se refiere a grupos más o menos considerados de 15 a 20 personas como máximo.